Mi ex volvió años después y yo me arrepiento terriblemente de haber contestado ese mensaje. Soy Edgar Rivas y esto no me pasó a mí, pero te lo cuento. Cuando yo me fui de mi ciudad para estudiar la universidad, sentí que me estaban arrancando una parte de mi vida. Dejé a mis amigos, a mi familia, mi casa, es más, dejé a mi novio, o más bien, aclarando, él me dejó, porque yo le propuse que se viniera conmigo y estudiáramos juntos. Y él no solamente me dijo que no, inmediatamente me terminó y me dijo que no me quería volver a ver. Duramos 3 años. 3 años. Prácticamente crecimos juntos porque estábamos muy chiquitos. Nos conocimos en la secundaria. Ese vato para mí fue mi primer amor, mis primeros sueños, mis primeras veces. Así que cuando me dejó, te podrás imaginar que yo sentí que me estaban arrancando una parte de mi vida también. Los primeros meses en la universidad verdaderamente fueron terribles. Yo era foránea. No conocía a absolutamente nadie y me sentía completamente sola. Hasta que llegó un muchachón de nombre Antonio. Solo recuerdo que un día dejé un libro en la escuela y al siguiente día él me lo llevó. Yo sé que este detalle te podrá parecer una tontería menor, pero créeme que cuando te sientes perdida, detallitos así, se sienten maravillosos. Cálidos. Él fue mi primer amigo y poco a poco empezamos a pasar más tiempo juntos. Luego, todavía más. Y sin darme cuenta, yo estaba enamorándome de Antonio. No te voy a mentir, no fue un flechazo, no fue como que yo lo viera y dijera, ay, Antonio, ¿dónde andabas? No. Es de esas personas que tú vas conociendo poco a poco y conforme más sabes de él, pues más te va gustando, ¿no? Y un día simplemente así de la nada, pues ya nos portábamos como si fuéramos novios. Nos dábamos los buenos días, hablábamos por teléfono super cute antes de dormir, nos dábamos nuestros respectivos besotes, claro que sí, y hablábamos sobre un futuro juntos. Y por primera vez desde que yo me había mudado, me sentía feliz, acompañada y plena. Pero todo esto tan bonito que te estoy contando se fue al carajo porque un día, después de 2 años yo ya estando con Antonio, me llega un mensaje de mi ex, de Alex. Un meme, o sea, así de estúpido estaba el mensaje, un meme. Y yo sé que te suena ridículo, pero la verdad es que sí, cuando vi su nombre, para mí fue innegable decir que sentía algo. Sentí algo, sentí algo. Algo que dentro de mí llevaba tiempo dormido, pero no muerto. Yo decidí no contestarle, no le iba a dar ese gusto. Intenté seguir con mi vida y simplemente lo ignoré. Jaja, detalle, no pude. Porque había algo que simplemente en mi mente no cuadraba. ¿Por qué me estaba buscando después de 2 años? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué con un meme? Lo último que me dijiste es, ya no quiero estar contigo, vete a estudiar a tu ciudad, yo ya no quiero saber nada de ti. 2 años después, un meme, óyeme, eso no se hace. Así que terminé respondiéndole. Porque yo sentía que había un mensaje oculto en toda esta situación. Y sí, poco a poco empezamos a hablar de nuevo. Primero unos poquitos mensajes, luego que pues la llamadita, ¿verdad? Luego las llamadas se empezaron a extender minutos, luego horas. Yo pensaba que simplemente estaba hablando con Alex, pero no. Me estaba aferrando de esa mínima cosa a mi pasado. Porque antes de irme fue la última vez donde yo me sentí realmente segura, realmente plena, realmente feliz con todo lo que yo tenía. Y lo que empezaron como llamadas se empezaron a sentir como algo más y yo estaba lo que le sigue de confundida. Y obviamente Antonio empezó a notarlo. Me preguntaba si estaba bien, me decía que yo estaba muy distante, era muy insistente cuando me buscaba y mientras más lindo Antonio se portaba conmigo, más culpable y horrible persona me sentía yo. Porque yo ya estaba cruzando una línea hiperdelicada. Todavía no físicamente, pero emocionalmente mi corazoncito ya la había cruzado. Llegó el punto donde yo ya no podía coexistir con las dudas en mi cabeza. Así que tomé una decisión tajante. Voy a regresar a mi pueblo, voy a hablar con Alex, voy a descubrir qué es toda esta maraña de cosas que no entiendo, pero quiero saber qué pedo. Yo me sentía diferente, pero en cuanto llegué a mi pueblo y lo vi por primera vez, otra vez, después de 2 años, les prometo que fue teletransportarme a ese momento de mi vida donde yo me sentía completamente feliz. Fuimos a nuestros lugares favoritos, a restaurantes donde habíamos vivido cosas juntos, a calles que conocíamos de memoria porque las caminamos de la mano incontables veces. Y poco a poco empecé a sentir algo muy peligroso en mi corazón. Sentía que por fin estaba regresando
a casa, un lugar que yo extrañaba como no tienes idea. Como si una parte de mí hipersedienta de esto me estuviera agradeciendo por fin haberle hecho caso. Un viernes, él me invitó a una fiesta, yo accedí, estuvimos en la fiesta, tomamos un poquito más de lo que nuestros seres pueden procesar, terminamos un poquito borrachos y pues las cosas se llevaron al plano físico delicioso. Sí, pasó. Yo sé que tú me vas a juzgar y te doy todo el derecho, porque tienes razón, yo crucé una línea que jamás debí de haber cruzado, si de por sí ya estaba tentando las cosas. Y lo peor es que nadie me obligó, fui yo. Yo lo provoqué. Yo me acerqué, yo viajé hasta mi pueblo para ver a Alex, esto fue mi decisión. Y mientras todo esto sucedía, Antonio pensaba que yo había viajado a mi pueblo a visitar a mis padres. Al siguiente día, te imaginarás, yo me sentía la más horrible persona de este universo, me sentía súper culpable. No podía dejar de pensar en Antonio. Amanecí no pudiendo dejar de ver su cara en mi mente, en cómo me había apoyado siempre y en cómo él nunca me dio ni una sola razón para desconfiar de él. Quería tomar mis cosas, regresar a la ciudad, hablar con él, confesarle la verdad y hacer lo que fuera necesario para no perderlo. Pero cuando puse a cargar mi celular y lo prendí, se me cayó el chistecito, el teatrito, el mundo entero. Tenía cientos de mensajes, llamadas. Todos de Antonio. De reclamos, de confusión, de enojo total. Y mientras yo más subía la conversación que teníamos, me di cuenta de algo que de verdad no sé ni describir físicamente cómo me sentí, porque perdí el control. Fotos. Fotos mías con Alex. Fotos de la noche anterior. Fotos donde yo perdí. Y eran fotos que yo nunca mandé. Y en ese momento comprendí perfectamente lo que era capaz de hacer Alex. Ese güey fue el que tomó mi celular, tomó las fotos y se las mandó a Antonio. Intenté mandar mensajes a Antonio, marcarle, pero ya estaba bloqueadísima de todos lados. Intenté escribirle a Alex y el cobarde también me había bloqueado de todos lados. Pero la diferencia es que ese vato me quedaba unas calles, así que me iba a escuchar. Necesitaba escuchar de sus labios qué es lo que había pasado. Y cuando corrí a su casa, lo encontré, le reclamé, le enseñé la conversación, le enseñé el celular y el vato todavía tuvo el maldito cinismo de comportarse como si no supiera de qué estaba hablando yo. Se hizo el ofendido. ¿De qué me hablas? No sé qué me dices. ¿Quién es Antonio? ¿Cuáles mensajes? No, yo no sé nada. Pero de pronto, mientras yo lloraba de desesperación enfrente de él, al vato se le cayó el personaje, se le cayó el montaje y agarra y me dice algo que, hijo, mano, yo sentí cómo me recorría el nervio, la espina dorsal. Agarra y me dice, ¿sabes qué es lo que más me duele? Que te fuiste. Me lloraste unas semanas y luego seguiste con tu vida así de fácil como si yo nunca hubiera existido en tu vida. El mundo se paró para mí. Fue rarísimo. Y entonces el vato remata. Sé quién es Antonio y créeme que ese vato me vale madres. A mí lo que me importa aquí es que tú me hayas olvidado. Hombre, o sea, en ese momento yo no podía procesar lo que me estaba diciendo con la frialdad con la que lo estaba haciendo. Me dijo que todo esto había sido una forma de compensarme el hecho de que yo lo había hecho el más infeliz del mundo. Todo esto era por haberlo abandonado, por querer estudiar, por querer superarme, que no soportaba verme construyendo una vida sin él y sobre todo, según sus palabras, tan rápido. Que para mí todo lo nuestro había sido un juego y que por fin yo entendía lo que era perder a alguien que sí quise. No mames, o sea, yo estaba escuchando a Alex, era como si otra persona me hablara, como si una parte de él que yo nunca había conocido se estuviera presentando por primera vez ante mí y era una versión que a mí me causó un terror impresionante. Durante mucho tiempo pensé que Alex había sido quien destruyó esa parte de mi vida. Y sí, la neta lo que hizo fue cruel, enfermizo, tóxico, horrible. Pero con los años entendí algo que la verdad me dolió mucho aceptar y es que quien realmente destruyó mi relación con Antonio fui yo, en el momento en el que dejé entrar a Alex de nuevo a mi vida. Todas las veces que decidí dejar esa puerta abierta mientras Antonio me buscaba, me decía ¿por qué estás rara? Me decía ¿por qué no me haces caso? ¿Por qué no estás conmigo? Regresé a la universidad y yo de verdad me esforcé como no tienes una idea por buscarlo, pero mira, Antonio, así como fue buenísimo acercándose a mi vida, fue todavía mejor alejándose. Cambió horarios, cambió clases, cambió completamente sus rutinas hasta dónde comía.
para que yo no lo pudiera encontrar. Y en ese momento yo entendí que esto le dolía demasiado y que jamás en mi vida lo iba a recuperar y la verdad ni me lo merecía. Pero te tengo que confesar algo que también te va a dejar pensando. Sí me dolió mucho perder a Antonio, pero también me sentí tranquila de por fin poder cerrar mi ciclo con Alex, porque a partir de ese día nunca más quise volver a ver. Y por eso yo te quiero preguntar ahora a ti. ¿Tú cómo hubieras manejado esta situación? Yo creo que a veces nos cuesta trabajo aceptar que algunas personas llegan a nuestra vida para quedarse momentáneamente, no para siempre. Y cuando no aceptamos eso, nos quedamos atrapados intentando regresar a algo que ya terminó. El problema es que por estar volteando hacia atrás, dejamos de ver lo que tenemos enfrente. Y yo creo que eso fue lo que sucedió en esta historia. Se confundió nostalgia, añoranza con amor. Y por haberse aferrado a una historia que estuvo bonita, sí, pero ya había terminado, esta persona perdió a alguien que realmente valía la pena y que seguramente la hubiera hecho muy feliz acompañándola unos días más. Pues mi queridísima gente que yo amo con todo mi corazón, muchas gracias por quedarte un video más. Si tú tienes una historia que te gustaría contar, sabes que me la puedes mandar a telocuento@edgarribas.com. Si este video te gustó o te hizo sentir algo, no seas malito, no seas malita, te pido por favor que me apoyes con un like, un comentario, guarda el video, compártelo y sobre todo sígueme en mi resto de redes sociales. A mí me encantaría que coincidiéramos en un video más. Los amo muchísimo. Nos vemos. Esto no me pasó a mí, pero te lo cuento. Soy Edgar Rivas y este es el momento. Historias que parecen de ficción, pero son reales, pura emoción. Sube el volumen, deja que te lleve. Acompáñame en este viaje, únete, vidas prestadas. Edgar Rivas.